Yo quiero invitarte que me acompañes en este día al libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 22 al 26. Los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 16, versos 22 al 26. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Nos encontramos en este pasaje, en la historia o el relato de un hombre llamado Pablo, aquel gran apóstol y seguidor de Jesucristo, un gran misionero, plantador de iglesias, con un consiervo llamado Silas. Y se encuentran en una circunstancia extremadamente difícil, injustamente encarcelados. Una multitud los ha golpeado. Magistrados y autoridades los han llevado y los han puesto en un calabozo injustamente, sin un juicio, incluso siendo ciudadanos romanos, pero aquí en cadenas, con sus pies atados a un cepo. Dice la palabra que Pablo y Silas adoran a Dios. ¿Qué hacen? Adoran a Dios. Mira lo que sucede. Aquí estamos en Hechos 16, verso 22 al 26. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase en seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: que nada detenga tu adoración. Que nada detenga tu adoración. Sacude al que está a tu lado, dile: no te detengas, no te detengas, díselo. No te detengas, no te canses de adorar a Dios. No permitas que lo que te está pasando calle o traiga silencio tu adoración al Dios en el cual tú has creído. Que nada detenga tu adoración. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay libertad. En tu presencia, Señor, recibimos aquella fortaleza y aquel recordatorio de que estás y sigues con nosotros. Gracias por tu palabra, que es verdad, que edifica, que ilumina el camino a seguir, que nos instruye en lo que estamos haciendo de manera equivocada, que nos encausa a la senda del justo. Gracias por tu palabra. Pedimos que hoy, a través de ella, abras nuestros ojos espirituales para comprender, quizá en primer lugar, por primera vez, o quizá para profundizar a lo que ya habíamos entendido acerca de la adoración, para entender nuestro deber y rol como adoradores tuyos. Que más allá de solo canto y palabras hay un estilo de vida que enmarca y caracteriza las doctrinas y verdades que profesamos creer. Dios, gracias por los sentimientos que son buenos y son naturales, pero enséñanos a ser adoradores de convicción. Que en esta iglesia haya un mover de tu espíritu, que cada vez que nos reunamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, que cada vez que levantemos el nombre de Jesús, haya un desborde de tu presencia en este lugar. Que tu gloria descienda sobre nosotros, que veamos señales y milagros, no por el fin de verlos, sino para testificar de tu grandeza. Señor, enséñanos
a luchar y no permitir que nada detenga nuestra adoración, porque tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Gracias por tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Que nada detenga tu adoración. Vivimos en un tiempo, en una era en la cual tenemos acceso a tanta información, tantos recursos, tantos medios a través del internet y de otras maneras, que es tan fácil accesar en cuestión de segundos, de instantes, toda clase de contenido bíblico, de enseñanzas, de adoración. Y creo que eso es muy bueno, es una bendición que estamos utilizando los métodos y los medios a nuestro alcance para poder impactar al mundo con el mensaje de Jesucristo. Pero algo que tenemos que tener en mente, y algo de lo cual debemos ser autocríticos y autorreflexivos, es que en este mundo de un exceso de contenido, incluso la adoración o el tema de adorar a Dios se puede perder en tantos cantos, en tantos estilos, en tantos métodos, en tantas expresiones del mover de Dios, donde llegamos a creer que adoración es consumir contenido. Adoración es escuchar cantos que dan un bonito ambiente en nuestra casa, que casi en una forma de terapia nos relajan y nos ponen en una bonita actitud. Pero escúchame, aunque la adoración incluye cánticos y alabanza a Dios, aunque la música es una expresión de la adoración es más que eso. Y cada vez que adoramos, incluso cuando cantamos, debemos ser meticulosos y debemos ser cuidadosos en anclar todo lo que cantamos a la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo cuando hablaba con aquella mujer, ¿recuerdas la mujer samaritana en Juan 4? Y le revela a esta mujer que la clase de adoradores que el Padre está buscando es adoradores que adoran en espíritu y, ¿qué dice iglesia? Y en verdad. Porque si adoro en el mover del espíritu y tengo mucha pasión y mucha energía, pero lo que estoy cantando no está establecido en la verdad, de nada sirve hacer ruido. Pero cuando conocemos la verdad de Dios y cuando proclamamos la verdad de Dios y cuando somos adoradores en espíritu y en verdad, en la verdad de la palabra de Dios y en la verdad de un estilo de vida que corresponde a lo que cantamos, cuando vivimos vidas de adoradores, cuando adoración es más que una energía, una actitud, cuando adoración es una postura de corazón que reconoce: Dios, tú eres el creador, tú me hiciste y yo no me hice a mí mismo, y tú mereces toda alabanza y toda la gloria. Hay algo que aprendemos en esta historia, algo que nos reta y nos encausa de nuevo a nuestro propósito, a un propósito divino que fluye de un diseño divino, que nos enseña que aunque vivimos en un mundo que nos dice que tú y yo fuimos creados para ser felices y que fuimos creados para escribir nuestro propio destino y que fuimos creados para hacer cosas grandes, lejos de eso la Biblia nos enseña la verdad y nos dice que la felicidad no es el propósito del hombre, sino que la felicidad es el resultado de cumplir el propósito del hombre. El propósito del hombre es adorar a Dios. Fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Y cuando cumplimos ese propósito, el resultado es que somos felices y tenemos un gozo profundo que el mundo no nos puede quitar. Nuestro propósito es adorar a Dios. Y por eso la adoración debemos profundizarla. Nuestra idea o concepto de la adoración debe ser algo profundo y algo que aprendemos en esta historia que suma a nuestra comprensión de la adoración. Es que la adoración no es una reacción a circunstancias. La adoración no es una respuesta a un resultado deseado. La adoración es una convicción. Dios merece y es digno de mi alabanza y mi adoración. Vuelvo y te reitero, muchos de nosotros quizá hemos tenido la perspectiva que la adoración es una reacción
a circunstancias. Cuando Dios te bendice, cuando las cosas van bien, cuando Dios cumple lo que tú esperabas, hay un sentimiento, un deseo, una disposición de alabar, ¿sí o no? Es bonito venir a la iglesia después de que te aumentaron horas en el trabajo, te aumentaron el sueldo, tu hijo se arrepintió y volvió a casa, tu matrimonio se restauró, conseguiste la casa que deseabas y dices: el domingo se me viene toda la familia y nos vamos a adorar a Dios. Porque es bonito alabar y adorar a Dios cuando Dios nos da lo que deseamos. Pero la adoración no es una reacción a circunstancias, porque si fuese así, Dios solo sería digno de alabanza cuando nos da lo que queremos. La adoración no es una reacción a circunstancias, la adoración es una convicción. ¿Qué es, iglesia? Que pase lo que pase, venga lo que venga, reciba o no reciba lo que yo deseo, Dios es digno de alabanza. Dios es digno de adoración en toda circunstancia. Y escucha lo que te quiero decir el día de hoy. Por eso el enemigo viene tras nuestra adoración. El enemigo no quiere que tú y yo perdamos dinero, que perdamos trabajos, que perdamos oportunidades. A lo contrario, él quiere que obtengamos más distracciones. Lo que el enemigo quiere robarnos es nuestro sentido de ser, de propósito. Que perdamos de vista nuestra adoración. Que no hagamos lo sumo, la prioridad o el objeto supremo de nuestra vida a Jesús. Quiere distraernos, quiere desanimarnos, quiere que estemos entretenidos con ídolos falsos, para que no hagamos aquello para lo cual fuimos creados, para que no adoremos a Dios. Y para muchos de nosotros, quizá el día de hoy, nuestra adoración ha sido silenciada. El dolor ha callado tu adoración. El sufrimiento ha silenciado tu adoración. La oscuridad de las circunstancias de la vida han opacado tu adoración. Pero hoy Dios te invita de nuevo a su presencia y te dice: hijo, hija, que nada detenga tu adoración. El que estaba silenciado hoy va a abrir su boca y va a cantar un cántico nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El que estaba cabizbajo y desanimado hoy va a recobrar fuerzas. Hoy va a recuperar su pasión. Hoy va a volver a casa y decir: nuestra casa se había llenado de negatividad, de tristeza y desánimo, pero ahora a partir de hoy la vamos a saturar de alabanza. La vamos a llenar de adoración. Y vamos a volver a nuestro propósito. ¿Y qué será del día de mañana? Desconocemos, pero algo tenemos por seguro: en esta casa adoraremos a Jesús, porque para eso hemos sido creados. Y ni Satanás, ni nada, ni nadie debajo del sol nos detendrá de hacer aquello para lo cual fuimos creados. En Hechos capítulo 16 encontramos a dos hombres que tienen una adoración tan impactante, que emana y fluye de una convicción, de una certeza y una confianza en Dios, de una valentía y una fe audaz, que en medio de una circunstancia tan difícil deciden adorar al Señor. Estando encarcelados, deciden orar y cantar himnos a Dios. Porque para Pablo y Silas la adoración no era una reacción a circunstancias, porque si fuese así, la reacción que se amerita ante estar encarcelado injustamente es tristeza, es indignación, es frustración, es enojo, es queja. Pero ellos no reaccionan a una circunstancia, ellos responden con una convicción. No deberíamos de estar aquí. Nos han arrestado injustamente, nos han golpeado, nos han avergonzado, nos han casi desnudado. Pero aún en esta circunstancia, nada va a detener nuestra adoración a Dios. Y hay tres cosas que aprendemos en Pablo y Silas que yo te quiero enseñar el día de hoy, que van a recuperar tu pasión por la adoración a Dios. Y aquí están las tres cosas que vamos a aprender. En primer lugar, prioriza tu adoración a Dios. Prioriza la adoración a Dios. En segundo lugar, ante la dificultad, responde con adoración. Ante la dificultad de tu vida, responde con adoración. Y número tres, testifica con tu adoración. Porque cuando otros te ven adorando en medio de tu sufrimiento, eso testifica de la grandeza del Dios en el cual has creído.
Aquí está lo primero que aprendemos en esta historia, viendo el contexto de Hechos 16. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y va creando como un equipo de consiervos de misioneros que le apoyan. El primero se llamaba Silas. Luego, al inicio del contexto del capítulo 16, llama a un joven llamado Timoteo, que considera un hijo en la fe, y comienza en este viaje a cumplir el propósito de Dios para él. Pero algo que vemos, una característica que vemos en la vida de Pablo, es que Pablo no llegó a ser un adorador de convicción de un día para el otro. Él venía trazando una vida de priorizar la adoración a Dios. ¿Qué había priorizado? La adoración a Dios. Medita en esto conmigo. Una de las cosas que detiene nuestra adoración, una de las cosas que obstaculiza nuestra adoración a Dios, es un enfoque fuera de lugar. Es un enfoque desplazado. Porque cuando tú eres un hijo de Dios, nadie viene a Dios, yo creo, si eres un hijo de Dios y amas a Dios y decides, te propones el no adorarle. No es así. El enemigo, con una sutileza, va desviando nuestro enfoque. Comenzamos con una gran disposición de adorar a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios, pero luego la vida, sus ocupaciones, sus menesteres, los quehaceres, las cosas de la vida lentamente comienzan a capturar nuestro enfoque. Y cuando nuestro enfoque se desvía de Dios y se pone en algo o alguien más, tenemos un enfoque fuera de lugar. ¿Sabes lo que puede detener tu adoración? No son necesariamente cosas grandes, terribles, trágicas, crisis. La falta de adoración a Dios comienza con algo muy pequeño, algo muy sutil, y es la distracción. Un enfoque desplazado, invirtiendo tiempo y energía en las cosas equivocadas, manteniéndonos ocupados, anclando afecto a cosas equivocadas. Y así es en nuestro día. Vivimos en un día tan ocupado y todos los que estamos aquí tenemos tantas cosas que hacer. Y parece que tenemos tan poco tiempo en el cual hacerlo todo. Y tenemos listas largas de tareas. Quizá tú, incluso en camino a la iglesia hoy, venías pensando en todo lo que tienes que hacer esta semana. Tengo que hacer esto y aquello y cumplir esto y lo otro. Y tenemos tantas cosas importantes que, escúchame, en esa larga lista de responsabilidades, algo en lo cual a menudo descuidamos es la adoración a Dios. Yo estaba meditando en esto y decía, bueno, ¿por qué los hijos de Dios que tanto amamos a Dios? Porque sí que amamos a Dios, ¿no? ¿Por qué los hijos de Dios que tanto amamos a Dios descuidamos tanto la presencia de Dios? ¿Por qué descuidamos tanto la búsqueda de Dios? Y sabes, la Biblia nos enseña que una de las razones por las cuales tenemos un enfoque desplazado, fuera de orden, fuera de lugar, una de las razones por las cuales descuidamos la presencia de Dios, es porque somos más terrenales que espirituales. Porque la verdad es que las cosas terrenales tienen un impacto inmediato, tienen una evidencia inmediata, pero las cosas espirituales requieren discernimiento y requieren tiempo. O sea, discernir una necesidad física terrenal es muy fácil. Incluso un bebé recién nacido, nadie lo tiene que entrenar, nace con la necesidad natural y la forma natural de comunicar esa necesidad. Grita y llora cuando tiene hambre. Y a partir de ese primer día no se caigan por el resto de su vida. Lloran y gritan que tienen hambre por el resto de su vida. Y es fácil para todo ser humano identificar: tengo hambre, necesito esto. Incluso la necesidad física, el bienestar de salud, es fácil identificarlo porque veo el descuido en mi cuerpo, veo el descuido en mi energía, veo el descuido en mis relaciones. Es fácil identificar necesidades físicas y terrenales, pero ¿cuántos saben que identificar necesidades espirituales requiere discernimiento espiritual? En otras palabras, tú puedes estar viviendo una vida muy saludable físicamente, terrenalmente, próspero, cumplir tus metas, pero estar en una bancarrota espiritual. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que muchos ni cuenta nos hemos dado. Porque lo espiritual no se discierne carnalmente, lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces, como no buscamos a Dios, no estamos escuchando lo que Dios nos está indicando. Hijo, vas mal. Pero como no le buscamos, ni siquiera sabemos.
Estamos aquí en la iglesia, nos vemos saludables, nos vemos bien, nos vemos fuertes, nos vemos alegres, pero estamos desnutridos espiritualmente, deshidratados espiritualmente. Dios dice: hijo, si este domingo no te conecto una línea de suero, te me mueres y tú ni cuenta te has dado. ¿Cómo estás? Oh, estoy bien, bendecido, porque el trabajo va bien, la familia bien, mírame fuerte, el cuerpo está bien. No, pero ¿cómo estás adentro? Pues supongo que bien, el trabajo va bien, la familia va bien. No, ¿cómo está tu alma? Bueno, yo ni siquiera sé cómo evaluar el criterio. No sé ni cuál es el criterio para determinar si estoy bien o no estoy bien, porque estamos más enfocados en lo terrenal que en lo espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 9. Mira lo que le escribe a su hijo en la fe. Le dice Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Haz qué para la piedad? Ejercítate, es decir, esfuérzate, entrena, disciplínate. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Mira lo que está diciendo Pablo. Le dice a Timoteo: no te dejes llevar por cuentos, filosofías humanas, misterios humanos. Escúchame, Timoteo, el ejercicio corporal, es decir, físico, para poco es provechoso. Ahora, Pablo no está diciendo que el cuidar tu cuerpo, el ser saludable, el hacer ejercicio es malo, o sea, una pérdida de tiempo. A lo contrario, es bueno y es importante. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero lo que Pablo está diciendo es que el ejercicio corporal, a la luz del bienestar espiritual, es poco importante comparado a lo que es eterno. Porque tú puedes dedicar toda tu vida a fortalecer tu cuerpo y ser fuerte y saludable y crear un imperio económico y dejar un legado a tu familia. Te mueres y te vas a la perdición eterna. O sea, Pablo no está diciendo haz lo espiritual y deja lo corporal. Dice haz ambas cosas, pero lo espiritual importa más. Mira lo que dice nuevamente verso 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, Pablo está diciendo: prioriza tu adoración a Dios. Invierte en tu vida espiritual, porque lo físico importa, pero lo espiritual importa más. Prioriza tu búsqueda de Dios. Ejercítate en la piedad. Las horas que inviertes en las cosas de la tierra, inviértelas en las cosas de Dios y tu vida será diferente. Así como te levantas temprano para ir al trabajo y te levantas temprano para ir a hacer ejercicio, y te levantas y te afanas por involucrar a tus niños en programas sociales y deporte, y te esfuerzas por lograr esto y estas metas, así invierte tiempo en la presencia de Dios. Prioriza la adoración a Dios y vivirás una vida bendecida, no solo aquí en la tierra, pero para la eternidad. ¿Sabes algo? Cuando estemos en el cielo ya no estaremos trabajando. Cuando estemos en el cielo ya no habrá matrimonio, ya no seremos cónyuges. Cuando estemos en el cielo tantas cosas de la tierra se quedarán así. Pero cuando estemos en el cielo, ¿sabes qué seguiremos haciendo? Seguiremos alabando y adorando a Jesús para toda la eternidad. Ejercítate, prioriza, dice Pablo. En otras palabras, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que adorar a Dios, ejercitar la piedad, no es algo automático, requiere intencionalidad, requiere prioridad en mi vida. No será algo automático alabar a Dios. Vamos a ser honestos, cuando tú te levantas en la mañana, lo automático, lo orgánico del ser humano no es ser noble, agradecido y adorar al Señor. No, la naturaleza humana es enojarte antes de escuchar, ¿sí o no? Irritarte antes de ser paciente, experimentar disgusto antes de hacer preguntas, asumir antes de investigar, deprimirnos antes de confiar. ¿Les sigo? Ya con eso les basta, les sigo. Yo creo que es suficiente para capturar la condición humana. Nuestra naturaleza al levantarnos en la mañana
es afanarnos, es estar estresados, es inundar nuestra mente de pensamientos de estrés, de preocupación. Por eso cada día al despertar necesitamos priorizar la adoración. En la mañana toma unos minutos: Dios, te doy gracias por mi vida, dame gracia en este día para tratar bien a la gente, dame paciencia con mis hijos, ayúdame en el trabajo, cúbreme con tu amor, Señor, ayúdame a ser más como tú eres, Padre. Busca la presencia de Dios al empezar tu día, prioriza a Dios. Y no tienes que afanarte y prometer de más y cumplir de menos. Puedes empezar con algo básico. Mientras te estás cepillando los dientes, mientras vas a dejar a tus niños a la escuela, en camino al trabajo, en camino a la universidad, en lugar de saturar tu mente de afán, llena tu mente de alabanza a Dios. Y el tono completo de tu día cambiará. ¿Cómo tomo ese enfoque desplazado fuera de orden? ¿Cómo me encauzo a una priorización de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios? Tienes que hacer tiempo intencionalmente para buscar a Dios. No va a suceder de automático, no es algo que te va a fluir orgánicamente. Ora en las mañanas, lee la palabra de Dios. Proponte en tu espacio de comida, de lunch, en el trabajo, en la escuela, leer. En el celular, léelo. Incluso manejando le puedes decir: Siri, léeme el proverbio del día. Hasta le puedes decir: léemelo en un acento argentino, en un acento caribeño. Hace lo que tú quieras. Hasta le dices: Siri, léelo más lento, léelo más. No hay excusa. No hay excusa para no estudiar la palabra de Dios. No hay excusa para no buscar a Dios. Yo ahorita he ido a algunos restaurantes y sitios y a veces veo a gente joven trabajando, y acá escondidos tienen el celular viendo una serie mientras están trabajando, haciendo el café, y están rewind. Y ya están acostumbrados a hacer, pero decimos: no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para priorizar a Dios. No sé ni por dónde empezar, estoy muy ocupado, tengo demasiado trabajo. Porque la necesidad física es inmediata, la evidencia de ella es inmediata. Tengo que trabajar más para tener más, para estar bien. Pero la necesidad espiritual requiere discernimiento. Ni cuenta nos damos de cuánto le necesitamos. Búscale en la mañana, lee su palabra, busca su presencia. Sabes, cuando buscas la presencia de Dios, Él te da fuerzas nuevas. Él te da paz en medio de lo que estás viviendo, te da sabiduría a través de su palabra para que tomes mejores decisiones. Busca su presencia, su palabra. Ven a la iglesia. Así vas a priorizar la adoración. Proponte y llueve, venga lo que venga, pase lo que pase. Yo y mi familia vamos a estar en la casa de Dios. Y cuando vamos a llegar a la casa de Dios, vamos a adorar a Dios. Aunque lo sintamos, no lo sintamos, vamos a crear una cultura, una disciplina en nuestra familia de adorar a Dios. Yo solo se los he predicado antes y lo voy a predicar hasta el fin. Hazlo de convicción y los sentimientos te alcanzan luego. Ven a la casa de Dios y adórale por quien Él es. No lo siento, la estoy pasando mal, con este hombre a mi lado no quiero adorar nada, pero te voy a adorar, Señor. Y mientras adoras hasta sales del servicio pensando: pues, está más o menos el hombre, si la tiene más o menos, Dios va a obrar. Pero sales con una perspectiva diferente, porque la presencia de Dios te cambia. La presencia de Dios te marca. Mira esto es impactante. En Hechos capítulo 16 vemos un principio de la adoración en la vida de Pablo y de Silas. Y este es el principio. Cuando te enfrentas con una dificultad, vas a acudir a aquello que has priorizado. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando te enfrentas con una dificultad, vas a acudir a aquello que has priorizado. Muchos de nosotros hemos priorizado en nuestra vida, nuestro enfoque está en el trabajo, en el dinero, en relaciones, en cosas, en circunstancias. Y por eso cuando la estamos pasando mal, acudimos a esas fuentes inciertas, buscando ayuda y esperanza. Y vuelvo y te reitero, son fuentes inciertas y nos dejan desilusionados. Pero cuando tu prioridad de vida es adorar a Dios, cuando tu disciplina y hábito de vida es adorar a Dios, ante la dificultad, adorar a Dios no es anormal, porque adorar a Dios es lo que haces todos los días. Y tú comprendes: ¿cómo no le voy a adorar ahorita en la crisis si yo le adoro todos los días y Él es digno de alabanza y adoración
en todo momento y bajo toda circunstancia. Cuando tu prioridad es adorar a Dios es a quien acudirás cuando venga la dificultad. Pero si tu prioridad ha sido algo o alguien que no sea Jesús, allí acudirás buscando ayuda. Ahora, estando injustamente encarcelados, muchos de nosotros le hubiésemos llamado a un primo, a un amigo, hubiésemos buscado un préstamo, hubiésemos tratado de huir. Pero no, Pablo y Silas, ante el problema y la dificultad, acudieron a lo que priorizaban. ¿Qué vamos a hacer ante este problema? No nos vamos a quejar, no vamos a culpar a Dios. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios. Porque cuando adorar a Dios es una prioridad en tu vida, se convierte en un hábito. Y de la abundancia de tu corazón tu boca va a hablar. Y si de lo que está lleno y saturada tu alma es de alabanza a Dios, alabanza a Dios es lo que va a salir cuando venga la crisis. Alabanza a Dios es lo que va a fluir. Pablo y Silas adoran a Dios ante el problema, porque adorar a Dios es lo que habían priorizado. Y escúchame, tu alma solo va a brotar y va a dar lo que tú le has sembrado. Si tú te examinas cómo reaccionas ante ciertas cosas y te autoevalúas y dices, no me gusta cómo soy. ¿No te ha pasado eso? Algunos dicen, no, Benji, yo soy perfecto, me gusta como. Te falta humildad, varón, te falta humildad. Pero el resto de nosotros que somos normales, que estamos siendo santificados, a veces no nos gusta cómo somos. ¿De acuerdo? Reaccionamos de cierta manera. Y cuando miramos atrás decimos, no hubiese hablado así. Quisiera no haber dicho eso, pensado eso, hecho eso. Y ahí el Espíritu nos está mostrando, hijo, es que la tierra de tu corazón está dando a brote lo que tú le has sembrado. Entonces sembrémosle algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Te confieso, hace unas semanas estaba manejando por mi vecindad y estaba mirando los patios de mis vecinos y sus jardines. Y un celo empezó a brotar en mi corazón, porque algunos de mis vecinos lo toman muy en serio. Y hubo un periodo de tiempo que yo también lo tomé muy en serio, pero con 4 hijos y pastoreando, y ustedes saben cómo es la cosa, empecé a descuidar. Y hay ciertas hierbas y cosas que no quiero ver, las evito. Y cuando estaba manejando miraba a algunos vecinos y decía, wow, qué hermosa su mira ese patio, decía Chabeli, mira ese patio, pero yo sé lo que ese patio requiere. Por eso me desanimo, porque lo miro y yo ya sé, ese patio requiere esfuerzo y compromiso de todos los días. ¿De cuándo? Porque tengo algunos vecinos que ya se han jubilado, y uno en particular que sale todos los días, iglesia. Y es religioso, el hombre es religioso, sale todos los días. Yo me imagino que las hierbas hasta le tienen miedo, ni brotan, dicen, me voy a esconder hasta que se vaya de vacaciones, porque tan pronto el hombre sale, ya está trabajando ahí, porque ya se ha jubilado, está dedicado, es religioso. Y cuando yo miro su patio, que es hermoso, y su jardín, yo digo, nunca lo voy a tener. Quisiera, les confieso, a veces he tenido este sueño, que tomo su patio así enterito y lo traslado al mío. Pero ¿cuántos saben que eso no funciona así? Si yo quiero el patio que él tiene, yo necesito trabajar la tierra. Necesito arrancar hierbas, necesito regar, necesito sembrar, necesito emparejar. Es mucho trabajo. Si yo quiero el resultado que él ha tenido, yo tengo que invertir lo que él ha invertido. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué ante la crisis me brotan palabras de frustración y hablo con palabras ásperas, y en mi hogar hay maldiciones y hay frustración y hay disfunción? Quisiera que brotara algo diferente. Y ves una familia no perfecta pero ordenada, y ves cómo hay gente que adora a Dios en medio de la crisis, y quisieras tomar su patio y trasladarlo al tuyo. Quisieras venir a una campaña un domingo como este, y que en un domingo Dios te traslade un corazón nuevo. Pero eso no funciona así. Si tú quieres que brote de tu alma algo diferente, necesitas priorizar la adoración a Dios todos los días. Necesitas trabajar la tierra de tu alma.
Necesitas sembrar la palabra de Dios en tu corazón. Necesitas regar todos los días. Necesitas invertirle tiempo para que ya en tu casa no se hablen palabras de frustración, de maldición, sino palabras de vida y de esperanza. ¿Cuántos le quieren dar un giro a su vida y a su hogar? Reconociendo hoy, si priorizamos la adoración a Dios, las cosas en nuestra familia van a cambiar. Algo te quiero animar el día de hoy. Es imposible que tú le metas a la tierra, trabajes la tierra y nada suceda. Es imposible que cuides tu cuerpo, que comas saludable y nada cambie. Es imposible que ames a alguien, perdones a alguien y no haya reciprocidad. De la misma manera, es imposible que vengas a la casa de Dios, adores, le busques, te entregues a Él y nada cambie. Si tú te metes con Dios y priorizas a Dios, Dios te va a bendecir. Buscar a Dios funciona. Aunque ahorita veas el patio de tu vida desordenado y caótico, métete en la presencia de Dios, y meterte con Dios no será una pérdida de tu tiempo. Servir a Dios no será tiempo malgastado. Clamar a Dios no será pérdida de palabras. La Biblia dice: el que invoca el nombre de Jehová no será avergonzado. Prioriza la adoración a Dios. Escúchame, para muchos de nosotros en nuestros hogares es común ser carnales y es anormal ser espirituales. Hasta cuando hablamos algo espiritual, hasta tu cónyuge te mira y dice: pues, ¿quién es esta hermana que se transformó? ¿Quién es esta hermana? Tus hijos hasta dicen: ¿quién es este papá? No habla así. Porque es común en nuestros hogares ser carnales, tratarnos mal, gritar, esconder los problemas, y es anormal ser espirituales. Pero hoy le vamos a dar un giro. Hoy vamos a ir a casa y decir: algo va a cambiar en esta casa. Ya no vamos a hablar negatividad, ya no nos vamos a tratar mal, no nos vamos a gritar. Vamos a crear una nueva cultura, la cultura del reino de los cielos. Vamos a priorizar la adoración a Dios. Cuando venga la crisis, el problema, no nos vamos a golpear el uno al otro, no nos vamos a atacar el uno al otro, no le vamos a dar espacio, cabida, ni un pie de entrada a Satanás en esta casa. Cuando venga la crisis en esta casa, vamos a adorar a Dios. Pablo y Silas no adoran porque fuera una reacción circunstancial. Adoran porque era un hábito de priorizar la adoración, porque era un estilo de vida buscar a Dios. Iglesia, hagamos la adoración a Dios la norma de nuestras vidas. Hagamos la adoración a Dios el hábito cotidiano de nuestras vidas. Adoremos a Dios no solo por lo que hace y lo que puede hacer. Adoremos a Dios simplemente por quien Él es. Adoremos a Dios porque Él es digno. Y cuando llenamos nuestra casa de adoración, el lenguaje de nuestra casa cambia, la cultura de nuestra casa cambia, y nuestros hijos comienzan a hablar y a repetir las palabras que escuchan. Empiezan a escuchar a tus niños chiquitos hasta decir: santo Dios, en el nombre de Jesús. Escuchas a tus niños cantando cantos de adoración. Escuchas a tus niños diciéndole a otros niños: no temas, Dios está contigo. Porque estás creando una cultura del reino de los cielos. Estás perpetuando patrones sanos y no dañinos. Estás enseñando a encauzar a gente a la verdad de Dios y no acudir a fuerzas limitadas e inciertas humanas. Estás enseñando donde se prioriza a Dios, allí la bendición de Dios fluye. Mira, Hechos 16 nos enseña que para Pablo priorizar adoración era un hábito, era un estilo de vida. Mira esto en Hechos 16, versículos 6 al 10. Mira lo que dice la palabra. Pablo y Silas llegan a Macedonia no por casualidad, sino porque fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Dice Hechos 16, verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. ¿Quién no les permitió? El Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué vio de noche? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El escritor de Hechos, recuerda conmigo, es Lucas, aquel hombre que fue un médico, que era meticuloso, que dedicaba tiempo a los detalles, a las explicaciones. Y dice Lucas que mientras van en este segundo viaje misionero, y Pablo ha sumado al equipo a los siervos Silas y a Timoteo, y mientras van viajando, el Espíritu Santo comienza a hablarle a Pablo. El Espíritu Santo le decía: no irás acá, no irás por allá. Luego le habló por una visión y le dijo: vas a ir a Macedonia. O sea, Pablo era un hombre dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Para él priorizar la adoración, buscar a Dios, era normal, era la norma, era común. Y este es el patrón que Dios está queriendo enseñarnos el día de hoy. Que se haga normal en nuestra vida no tomar un paso sin buscar la dirección de Dios. Que todo lo que hagamos lo hagamos con la voluntad de Dios. Por eso cuando Pablo y Silas terminan encarcelados, no se preocupan ni se desesperan, porque Pablo sabía: Dios fue quien me dijo que viniera a Macedonia. Y si Dios me trajo a Macedonia y en Macedonia me esperaba prisión, Dios cuidará de mí. Cuando priorizas la adoración y caminas conforme a la voluntad de Dios, no tienes temor, porque sabes: estoy donde Dios me quiere. Y cuando estoy donde Dios me quiere, Dios cuidará de mí. Venga lo que venga, estoy en la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios es el mejor sitio en el que te puedes encontrar. Ahí en la voluntad de Dios está la mejor economía. Ahí en la voluntad de Dios está la mejor protección. Ahí en la voluntad de Dios hay abundante, interminable provisión. En la voluntad de Dios hay perfecta paz. Pablo estaba tranquilo porque él sabía, mira lo que nos dice los versos 6 al 10. Eran dirigidos por el Espíritu. O sea, él tenía este hábito diario de priorizar adoración, de buscar a Dios, de buscar su presencia, de ser guiado por él. Y aquí está el segundo punto que te quiero dejar. Cuando priorizas la adoración, te es natural responder con adoración. Toca al que está a tu lado y dile: responde con adoración. Dile: responde con adoración. Ante la dificultad, ante tu crisis, no respondas con afán. No te culpes a ti, no culpes a otros. No te desesperes, no pierdas tu paz. No culpes a Dios. No te quejes, no murmures ante la dificultad y el problema. Responde con adoración. Para Pablo y Silas fue natural responder con adoración, porque adoración es lo que habían priorizado. Nos dice el contexto que cuando el Espíritu de Dios les habla y le dice a Pablo: ve a Macedonia, dice la palabra que entraron a la región de Macedonia y llegaron a una ciudad romana muy importante llamada Filipos. Y cuando entraron a Filipos, salieron de la puerta de la ciudad y fueron al lado junto a un río donde un grupo de mujeres se juntaba a orar. Y cuando llegaron ahí, comenzaron a platicar con ellas, y había una mujer llamada Lidia. Y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de Lidia, y Lidia le escuchó el evangelio y fue impactada y le rogó que fueran a su casa. Y Pablo y Silas y el grupo van a la casa de Lidia, y dice la palabra que aquel día Lidia y toda su familia fueron hechos salvos y fueron bautizados. Y Lidia le rogó: quédense aquí conmigo, y abrió su hogar. Pero después de eso dice la palabra que volvieron a salir al sitio de oración. Y mientras iban al sitio de oración, había una muchacha endemoniada, poseída por un espíritu, que tenía un espíritu de adivinación. Dice la palabra que sus amos la vendían a gente para que les contara y les adivinara su futuro, y así se ganaban mucho dinero. Y viene esta muchacha poseída con este espíritu de adivinación, y al ver a Pablo y Silas declara a alta voz: estos son siervos del Dios Altísimo, que os proclaman el camino a la salvación. Y Pablo y Silas la ignoran y continúan, pero por días, dice Hechos, que esta muchacha los perseguía, y donde quiera que iban gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo, que os proclaman el camino a la salvación. Pero no lo hacía en un sentido de fe o de verdad, sino en un sentido para turbarlos. Era un ataque satánico. Y dice la escritura que Pablo se cansó, se frustró con ella, y se volteó después de días y la miró, y le habló a aquel espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Cristo Jesús que salgas fuera. Y el espíritu salió y la muchacha fue hecha libre.
Escucha esto. Cuando la muchacha experimentó libertad, dice la palabra que sus amos se enfurecieron, porque de eso ganaban la vida. Se habían hecho prósperos a través de esta muchacha y su condición trágica y oscura, y se enojaron. ¿Y sabes qué hicieron? Tomaron a Pablo y Silas, los arrastraron hasta el foro, los presentaron a las autoridades y les dijeron: estos son hombres que están perturbando la ciudad aquí en Filipos, son judíos, están proclamando cosas contrarias a la ley, nosotros somos romanos. Y dice la palabra que crearon una multitud que vino, y la multitud comenzaron a golpear a Pablo, a Silas, le rasgaron sus vestidos. Los magistrados ordenaron que los azotaran con varas, los azotaron mucho, a grado de severidad. Imagínate esto. Aquí están Pablo y Silas, casi desnudos, avergonzados, golpeados, azotados. Y luego dicen los magistrados: llevémoslos a la cárcel. Y le dicen al carcelero: asegúrate que no salgan. Y los ponen en el calabozo más profundo. Los atan a los pies con un aparato llamado un cepo. Era una estructura de madera que ataba o sujetaba los pies de un prisionero para mantenerlo en una posición incómoda para que no escapara. Visualiza esto conmigo. Pablo y Silas están en Macedonia y en Filipos porque Dios les dijo que fueran. Y en el camino Dios los usa para salvar a Lidia y toda su casa, para libertar a esta muchacha que estaba endemoniada. Y el resultado es que los golpean, les rasgan los vestidos, los avergüenzan, los encarcelan injustamente y los meten en el calabozo más adentro. Y les ponen un cepo en los pies. Imagínatelos así, atados con cadenas, una estructura de madera en sus pies. Era una noche oscura. Estaban golpeados, exhaustos, mentalmente desgastados. ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo respondería yo? ¿Indignación? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no merezco esto. Yo no violé la ley. Es más, nos dice el contexto que eran ciudadanos romanos. Pero estando bajo esa condición, en esa noche oscura, injustamente encarcelados, la Biblia dice que Pablo y Silas respondieron con adoración. Comenzaron a orar y comenzaron a cantar himnos a Dios, a tal grado que dice la escritura que los prisioneros que estaban a su alrededor comenzaron a escuchar sus alabanzas. Mira lo que dice el versículo 25. Nos dice el verso 25: pero a medianoche, ¿cuándo? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Desde un lente humano, una perspectiva humana, esta situación no pudiese ser más injusta, más desesperante, más frustrante. Se supone que a los hijos de Dios no les deben de pasar cosas como estas, pero estos hombres, en lugar de quejarse, deciden responder con adoración. ¿Responder con qué, iglesia? Con adoración. Te recuerdo el día de hoy que en toda circunstancia y bajo toda situación, la respuesta siempre apropiada de los hijos de Dios es adorar a Dios. En toda situación, la respuesta apropiada de los hijos de Dios es adorar a Dios. En libertad, adoremos a Dios. En cadenas, adoremos a Dios. Te pregunto el día de hoy: ¿será Dios digno de adoración solo cuando nos lleve a la cumbre del monte? ¿O será también digno de adoración cuando nos lleve por el valle? ¿Será digno de adoración cuando manda bendición? ¿O será también digno de alabanza cuando permite sufrimiento? Es digno de adoración solo cuando te usa para salvar a Lidia y libertar a una muchacha. ¿O será también digno de alabanza cuando permite que te arresten en un calabozo para que otros escuchen tu alabanza a su nombre? Pablo y Silas nos enseñan que el Hijo de Dios siempre debe responder con adoración a Dios.
No debemos permitir que nada detenga nuestra adoración. No dejes que un cepo, no dejes que un calabozo, no dejes que un carcelero calle y opaque tu voz y la luz de Cristo en tu vida. En toda circunstancia, la respuesta correcta siempre es alabar a Jesús. Habían dos convicciones en Pablo y Silas. Aquí está la primera. Yo creo que Pablo tenía esta convicción: aún en esta circunstancia voy a adorar a Dios, porque Dios siempre es digno. Dios siempre es digno de alabanza. Vuelvo y te reitero lo que te decía hace un momento. Nosotros creemos que la adoración es opcional. Escúchame, hermano, amigo, adorar a Dios es nuestro deber. Adorar a Dios es nuestro sentido de existencia. Venimos a la iglesia con una actitud: tengo ganas hoy, no tengo ganas, que adoren otros. Cruzo los brazos como que yo no necesito esto y no le debo esto a Dios. Escúchame, desde que tú vienes bajándote de la carretera, ve preparando tu alma, tu mente. Ve moviendo y estirando tus dedos y tus brazos. Vete preparando, porque cuando tú entras a la casa de Dios, dale gloria a quien gloria merece. Cuando tú te sientas en la presencia de Dios, dale honra al que honra merece. Y si tienes aliento de vida, alaba a Jehová. ¿Cómo no te alabaré solo porque hoy la estoy pasando mal? Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Pablo sabía: responde con adoración porque Dios es digno. Pero en segundo lugar, responde con adoración porque el poder de Dios no está limitado a tus circunstancias. Yo creo que la adoración de Pablo era una adoración de gratitud y de fe, pero era una adoración profética también. Pablo decía: ahorita no te puedo adorar con los pies, pero en un momentito con estos pies te voy a adorar, porque hay algo que yo sé del Dios al cual sirvo. Su poder no está limitado a mis circunstancias. El hecho de que yo estoy en cadenas no significa que mi Dios está en cadenas. El hecho de que yo tengo necesidad no significa que mi Dios pasa necesidad. No entiendo por qué Él está permitiendo esto, pero algo sé: Él es grande, Él es poderoso, Él es justo, Él es digno de alabanza. Mis pies están atados, mis brazos en cadenas, pero tengo aliento de vida. Tengo voz para alabarle, y aunque cae en mi voz, con mi espíritu, a su espíritu le alabaré. Alguien que haga ruido como por 5 segundos, porque tus pies no están atados, tus manos están libres. Alaba a Dios. Vamos, si Pablo adoró en cadenas, yo voy a adorar con libertad. Adórala, adórala, adórala. Si Pablo adoró con pies atados y brazos en cadenas, ¿cómo no le voy a adorar yo, que soy libre para adorarle en este día? Toma tu asiento como por 3 minutos. Ya vamos a terminar, pero te quiero dejar aquí. Dice la palabra que Pablo tenía esta convicción: Dios es digno de adoración. Pero en segundo lugar, el poder de Dios no está limitado a mi circunstancia. Entonces pasa algo extraordinario que te quiero depositar esto, porque va a incrementar tu fe y te va a dar una audacia para ir a tu casa, y un valor y una valentía para ir a tu casa y empezar a adorar a Dios, no por lo que está pasando, sino por quién Él es y con la fe de lo que va a pasar. Escúchame, dice la palabra que cantaron himnos a medianoche. ¿Cuándo lo hicieron? A medianoche. Cuando yo leí esto me impactó, porque allí en la oscuridad, en la tristeza, en el desánimo, Pablo y Silas cantaron un canto, un himno de medianoche. ¿Sabes qué vino a mi mente cuando leí esto?
comprendí por qué Dios permitió que pasaran por esto. Porque aquella prisión nunca había escuchado un himno de alabanza. Esas paredes habían escuchado maldiciones. Ese calabozo había escuchado violencia. Esos pasillos habían sido saturados de queja y de enojo. Pero lo que esas paredes nunca habían escuchado era una melodía dulce que sube como un olor fragante hasta el trono de Dios. Ese calabozo había escuchado palabras tristes, tenues, oscuras, carentes de vida, pero ese calabozo nunca había escuchado una alabanza. Entonces Dios dijo: voy a escoger a uno de mis adoradores selectos para que venga a impregnar este espacio de alabanza. Los prisioneros escucharon un cántico que nunca habían escuchado en su vida. Es que tú tienes que ir a casa y llenar tus paredes, tus cuartos, la vida de tus hijos con la alabanza de Dios. Ve a ese lugar que solo ha escuchado tristeza y disfunción y desánimo y levanta un cántico nuevo a Dios. Es que hay algo poderoso en un himno de medianoche. Cantar en la cumbre, en la cima, cantar en pastos bellos es entendible, es esperado. Pero cantar en prisión en la medianoche, oh, eso testifica del Dios al cual tú sirves. Dios a alguien le está dando un himno de medianoche, un canto de medianoche. Ahorita en tu dolor, en tu sufrimiento, en cadenas, ahorita en medio de tu tristeza, tu desánimo, tu desilusión, no esperes que Dios te saque del problema para empezar a cantarle. Pablo no le dijo a Silas: ahorita que nos saquen, vamos a ir con la iglesia a la sinagoga y vamos a cantar una adoración. No, Pablo miró a Silas y le dijo: ponte a orar, porque Dios está haciendo algo. Dios no nos trajo a Macedonia para dejarnos avergonzados. Dios no nos trajo a Filipos para dejarnos en un calabozo. Ponte a adorar, Silas. Canta un canto en medianoche, un canto en tu dolor, una alabanza en tu tristeza, un himno en tu sufrimiento. Dios está haciendo algo. Aquí te quiero dejar. Cuando tú respondes con adoración, elevas un himno de medianoche en tu dolor, en tu dificultad. Cuando tú respondes con adoración, Dios responde con poder. Cuando tú respondes con adoración, Dios responde con poder. Pablo y Silas estaban cantando, y mientras cantaban, dice la Biblia que Dios respondió con poder. Vino un terremoto que hizo temblar los cimientos de aquella cárcel, y todas las puertas se abrieron y todas las cadenas cayeron. Y dice la palabra que el carcelero se llenó de preocupación y dijo, porque entendía la ley romana: si estos escapan, a mí me van a matar. Y tomó su espada para quitarse la vida. Pero escúchame, Pablo y Silas habían comprendido algo. Dios nos trajo aquí no solo para sacarnos de la cárcel. Dios nos trajo aquí no solo porque hemos priorizado la adoración, no solo porque responderíamos con adoración, sino porque por último nuestra adoración va a testificar. Tu adoración testifica. Cuando alabas en la enfermedad, cuando cantas un himno de adoración de medianoche en el hospital, en la tristeza, en la depresión, testificas a los que te rodean que el objeto de tu adoración, que el Dios al cual adoras, es más grande y más fuerte que lo que estás experimentando. El carcelero tomó la espada y se iba a matar, se iba a quitar la vida. Y Pablo le grita y le dice: no lo hagas. Todos estamos aquí. El carcelero fue y tomó una luz, dijo: tráiganme luz, tomó fuego. Vino y vio que todos estaban ahí. ¿Y sabes qué hizo? No los volvió a atar, no cerró el calabozo.
fue y se arrodilló ante Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, trabajo para el Imperio Romano, soy un hombre de autoridad, tengo posición y prestigio social, pero esto yo nunca lo he visto antes. He visto prisioneros maldecir, he visto prisioneros pelear, he visto prisioneros quitarse la vida, pero nunca en mi vida he visto prisioneros adorar. Tu adoración testifica. Dios no te tiene en este problema por perder el tiempo. Testifica en tu luto, tu dolor, tu sufrimiento. Adora a tu Dios, porque tú no sabes quién está escuchando tu himno de medianoche. Tú desconoces quién escucha tu alabanza. El carcelero los tomó de la mano, se los llevó a su casa y les dijo: díganle a mi familia todo lo que he visto. Y la Biblia dice que aquella noche este carcelero y toda su familia fueron bautizados y llegaron al conocimiento de Cristo Jesús. Y prepárate, esto es lo mejor. Después de todo eso, el carcelero los lavó y limpió sus heridas y les sirvió toda la mesa. Es que nos servimos a un Dios grande, que el que te tenía en la cárcel te lava las heridas, te sirve la mesa. Eso es lo que hace